tienen que ver con nuestra forma de vida, con nosotros y con cada uno de nosotros. Podemos El tema de esta semana de oración comienza con la página en la revista adventista que dice "y lo siguieron", y nos está enseñando una versión de una ladera de un monte. Quizá nos recuerde eso a precisamente el Sermón del Monte de Jesús, el Sermón del Monte en el cual, digamos, él podemos decir que dio ese que conocemos como el discurso maestro de Jesús. Y la semana de oración nos habla de que para poder seguir a Jesús, para poder estar a su lado, para escuchar su palabra y ponerla en práctica, hay una serie de pasos que podemos ir viendo y que un poco he condensado en lo que nos ha transmitido esta semana en cada uno de sus días. En principio, el tema de la semana es el reavivamiento y la vida cristiana. Es el planteamiento que tiene para cada uno de nosotros y para todas las iglesias, digamos, en toda España que lo han estado haciendo y que nos piden ese reavivamiento y vida cristiana. Reavivamiento y vida cristiana que no pueden ir separados, que son un conjunto porque una cosa sin la otra no se pueden dar. Y nos situábamos, digamos, al principio de la semana y empezando, digamos, con que nos decía vivir con el cielo en nuestro corazón. Y nos decía que Jesús siempre nos muestra el camino. Si hemos de vivir con el cielo en nuestro corazón, si hemos de tenerlo dentro de nosotros mismos, porque entonces es bueno que leamos que Jesús siempre nos muestra ese camino. Para poderlo tener el cielo en nuestro corazón, es Jesús el que nos va a guiar para poder conseguirlo. Nos dice que nuestro Salvador anhela llenar nuestros corazones, nuestras casas, nuestras iglesias, con la paz y el gozo que se encuentran en el cielo. Así pues, podemos tener el cielo dentro de nosotros, de nuestro corazón. Al día siguiente nos tocaba otro tema y nos hablaba de que hay cosas profundamente escondidas, pero que se pueden ver. ¿Qué es eso que tenemos escondido, pero que se puede ver? ¿Es algo que queremos esconder, pero al mismo tiempo alguien lo debe ver? Jesús desea obrar en el mismo centro de nuestro ser a fin de llegar a ser para nosotros la fuente ¿de qué? De acciones y pensamientos maravillosos. Si solo es el pensamiento no se puede ver, pero si también son acciones, aunque los pensamientos estén escondidos, las acciones sí se pueden ver. Y esas acciones son fruto de ese pensamiento que en nuestro exterior albergamos, digamos, a Jesús. Así podrán ver nuestras acciones. Como decían de los apóstoles, ciertamente ellos habían estado con Jesús. Que se diga y se puede decir eso también de nosotros. Luego nos llevaba al día siguiente a una mente cruciforme, a una mente que piensa en la cruz, a una mente que nos dice y nos preguntaba en esa semana ¿qué hay detrás de nuestra interacción con los demás? ¿Cómo nos relacionamos los unos con los otros? ¿Hay una mente que tiene la cruz? ¿Hay una mente que recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Lo aplicamos en ese espíritu de servicio del Maestro que da su vida por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Podemos nosotros servir a los demás, interactuar con ellos de forma que la cruz se note que la tenemos vívida en nuestra vida?
si seguíamos avanzando, nos hablaba Serafín de un tema y nos decía, ¿en qué estoy pensando? Nos hablaba de ordenadores, de procesadores, pero nos decía cómo llenamos nuestra mente, de qué cosas las llenamos, y entonces para eso tenemos que pensar, digamos, cómo podemos tener una sensibilidad moral y una influencia espiritual. ¿Para qué? Para que lo que estoy pensando realmente vaya por el camino correcto, que me acerque más a Jesús, que me acerque más a Dios. Mi mente es un procesador sumamente complejo, más importante que cualquier ordenador. Si lo alimento bien, mi mente estará bien cultivada, ese campo verde, relajante, pero si no lo alimento bien, ¿de qué estaré pensando? Nos decía al día siguiente y nos hablaba de nosotros. Claves para vivir un cristianismo completo. ¿Soy cristiano entero o fraccionado? ¿Soy una parte de cristiano y otra parte no? ¿O tengo la totalidad? ¿Soy ese cristiano entero? Si vivo ese cristianismo completo, debo pensar que estoy entero, que soy ese cristiano que está de arriba abajo, que no solo es una pantalla exterior, sino que también lo llevo en mi interior y trasciende al exterior. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Y nos dice un pequeño texto subliminar en esa lección. ¿Cómo hacer lo mejor que podemos? ¿Con qué? Con todo lo que tenemos. Tenemos muchas cosas, pero ¿cómo utilizarlas bien? ¿Cómo hacer lo mejor con eso que tenemos? Con esos dones que Dios nos da, con lo que tenemos nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué es lo que necesita? ¿Lo conocemos? Pues pongámonos a hacer esas cosas. Nos hablaba el pastor ayer de que debemos dejar la luz encendida. Dice, ¿qué se revela cuando Cristo vive en nosotros? ¿Realmente revelamos una luz? ¿Tenemos una luz encendida? ¿Somos nosotros una luz encendida? ¿Está Jesús realmente dentro de nosotros para que esa luz esté iluminada y los demás puedan verla? Cristo nos llama, decíamos en ese tema, a hacer brillar la cualidad moral de nuestra vida como una vela sobre una colina, para que todo el mundo la vea de una forma tan clara y radical que los demás puedan ver a Dios y quieran glorificarlo. Nosotros tenemos que ser esa luz. Él nos ha dejado, nos ha enviado su Espíritu, ¿para qué? Para recordarnos las cosas que Él nos había hablado. Seamos nosotros esa luz para poder, desde lo alto, llamar a los demás y que la vean en cada uno. Y nos vamos a nuestro tema del día de hoy. El tema que nos habla de qué. Leéis ahí. Nuestro deber actual. Si hemos llegado hasta este momento, si nos hemos planteado todas estas cuestiones durante la semana y las hemos ido estudiando, nos vamos a encontrar con que en un momento determinado vamos a plantearnos si realmente nuestro deber actual lleva a esa pregunta que tenemos ahí. ¿Qué pasos estamos dando en nuestro camino hacia el cielo? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Qué camino estoy tomando? ¿En qué dirección me muevo? ¿Realmente sigo el lema de esta semana? ¿Reavivamiento y vida cristiana? Fijaos, el tema de hoy es un tema que está, digamos, sacado de Elena White, en la que ella nos habla en el año 1891
y en un sermón que dio originalmente en Michigan, Estados Unidos, había, hablado de este tema y de ahí se ha extraído para esta semana de oración y compartirlo todos nosotros. ¿Compartir lo qué? Ese deber que tenemos, esos pasos que estamos dando hacia el cielo. Y nos empieza hablando primero de Hechos 1, versículos del 3 al 7. ¿De quién nos habla? Nos habla de Jesús y nos dice que después de haber padecido y muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, para que no hubiese dudas. Dice, apareciéndose durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y cuando estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué? Porque él compara y ahora les dice, porque Juan ciertamente bautizaba ¿con qué? Con agua, mas vosotros vais a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué se les ocurre preguntar a los discípulos? ¿De qué estaban preocupados? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Amigo, es que queremos ser reyes, queremos gobernar el mundo. Vale. Y él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esos tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Nos preocupa a veces estas cosas? Los discípulos estaban ansiosos de saber, eran matemáticos. ¿Por qué? Porque querían saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Como cada uno de nosotros queremos saber cosas concretas, con pelos y señales. Cuando nos habla y dice, no te andes por las ramas, dime lo que quiero saber. Ah, vale. Pero resulta que Jesús les dice que no podían saber eso, porque ni los tiempos ni los sazones el Padre no lo había aún revelado. Comprender cuándo debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos deberían saber. Habían de ser ¿cómo? Habían de ser hallados, encontrados, haciendo algo. Y Él les dice, ¿qué tenéis que hacer? Estar orando, esperando, velando y trabajando. Habían de ser representantes, embajadores ante el mundo del carácter de Cristo. Eso era esencial para una experiencia cristiana de éxito en los días de los discípulos, pero que también es esencial en nuestros días. Esos 4 verbos que indican acción, orando, esperando, velando, trabajando. Aún el verbo esperando es un verbo para Jesús de acción, porque es una espera activa, no es una espera contemplativa. Así que les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero vais a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿qué iban a hacer? ¿Qué les correspondía como labor? El texto continúa diciendo, en Hechos 1, 7 y 8, ¿me seréis qué? Testigos. ¿Y testigos en dónde? Primero donde estáis. No os vayáis al otro lado. Primero aquí. ¿En dónde? En Jerusalén, donde os he dicho que esperaseis. Y después en Judea, el resto. Y después, ¿en dónde? En Samaria, que está al lado. Y luego le dice, y no hay punto final.
hasta lo último de la tierra. Luego el mensaje es para toda la tierra, digan, en ese momento. Vayamos a analizar un poquito esos verbos, esperar y testificar. Esa espera activa y esa acción efectiva. Esta es la obra en la que también nosotros hemos de ocuparnos. No solo eran los discípulos, nosotros también tenemos ese mismo legado y ese mismo mensaje, esa misma orden. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, algo que nos produzca un shock, una cosa que nos deslumbre, no. Hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. En vez o en lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido a los hombres. No nos lo ha revelado. Así pues, hemos de entregarnos ¿a qué? A lo que Jesús nos ha dicho. ¿Os enviaré quién? Al Espíritu Santo. Pues debemos entregarlos a su control. Debemos someternos a Él para ejecutar nuestros deberes actuales. ¿Y qué son esos deberes? Dar el pan de vida. Sin mezcla de condimentos y opiniones humanas. Pero ese pan de vida lo están esperando esas almas que perecen porque justamente no conocen la verdad. La verdad es Jesús. Que te conozcan a ti y al que me ha enviado. Pero tenemos del otro lado la parte contraria, el Satanás, que en el Antiguo Testamento significa el acusador, que está dispuesto siempre a llenar nuestras mentes con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad actual, de la verdad presente, y que nos inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo, como veíamos en nuestra escuela sabática. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a las cosas que el Señor no había revelado. Querían que el reino se implantase ya. La madre de los apóstoles, de 2 hermanos, acude a Jesús para pedirle que lo sitúen ¿dónde? En el reino, a la derecha, a la izquierda. O sea, vamos a tomar los puestos de privilegio, porque el reino lo veo cerca, esto parece que está cerca. No se lo había dicho así Jesús, pero nuestra mente humana especula y nos lleva más allá de lo que se nos revela. Jesús tenía un objetivo, lo tuvo cuando vino a la tierra. ¿Y vino a la tierra para qué? Para impartir verdades a los hombres, y además deseaba impresionar su mente con la necesidad no sólo de recibir, sino de obedecer sus preceptos e instrucciones, y además efectuar sus deberes actuales. Y sus pláticas, sus temas, todo lo que trataba, digamos, eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para el uso no para 3 años después, ni para dentro de 5 y de 8, sino para el uso inmediato y diario. Jesús nos estaba dando lecciones de vida práctica, cosas que podían utilizar ya, no tenían que esperar al mañana. Jesús le dijo, como decíamos antes, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Jesús el ungido, el Mesías, aquel a quien tú has enviado. En eso consistía la vida eterna. El Padre estaba alejado de sus hijos
pero tendió un puente a través de Jesús para sentirnos más cerca de Él. Todo lo que fue hecho y dicho tenía ese único propósito en vista: asegurar firmemente la verdad en la mente de ellos, para que pudieran conseguir la vida eterna. Ese es precisamente el objetivo que Dios tuvo cuando colocó a nuestros primeros padres en el Edén, que vivieran eternamente, y que se torció el plan, pero el plan sigue siendo el mismo: que sigamos viviendo eternamente. Jesús no vino para asombrar a los hombres con grandes anuncios de algún tiempo especial cuando ocurriría un gran acontecimiento. No, no vino para eso. Sino que vino ¿para qué? Para instruir y salvar ¿a quiénes? A los que se habían perdido. A veces le acusaba de que se relacionaba con mala gente. Claro, porque la buena gente no necesitaba de él, o por lo menos eso pensaban. No vino para despertar curiosidad o complacerla, pues sabía que eso solo aumentaría el apetito por lo curioso y lo maravilloso. Así pues, su propósito era impartir el conocimiento por el cual los hombres pudieran aumentar su vigor, pero su vigor espiritual, su vigor que los pueda acercar a Dios y avanzar en el camino de ¿qué? De no ir por libre, de obedecer a Dios. Ese camino de obediencia y de que les iba a llevar a la verdadera santidad. Así pues, nos daba el conocimiento para liberarnos de la perdición y además elevarnos en esa parte espiritual para poder caminar en santidad. Dios solo las instrucciones que podían ser apropiadas para necesidades de la vida diaria. Si recordamos el Padre Nuestro, cuando le piden que le enseñe a orar, le piden ¿qué? El pan nuestro de cada día. No el de mañana, el de pasado, el de cada día. Porque el de mañana no lo puede comer y el de hace 3 días estaría muy duro. Así pues, tan solo aquellas verdades que podían ser dadas a otros también para el mismo destino. Nos dice, estas son las verdades, pero tú tienes que llevárselas a los demás. No hizo nuevas revelaciones a los hombres. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue hacer entender las verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo o que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas de sacerdotes y maestros. No ha venido para cambiar la ley, ha venido para ponerla vigente, pero para sacarla de todas esas barreras que se le habían colocado y ponerla realmente al alcance de todos y cada uno de nosotros. Recuperar los principios eternos que parece se habían perdido en todos esos mecanismos de contención para no poder llegar al verdadero, digamos, principio bíblico y mandamiento de Dios. Jesús coloca de nuevo las gemas de la verdad divina en un marco adecuado, en el orden que habían sido dadas por los anteriores predecesores, patriarcas y profetas. Y después de haberlas dado esa preciosa instrucción, prometió que no se iban a olvidar de ella. ¿Y cómo no se iban a olvidar? Pues porque les iba a enviar el Espíritu Santo, ¿para qué? Para recordarle todas las cosas que les habían sido dichas. Así pues, le renueva el conocimiento, les envía el Espíritu para que lo recuerden y además les sustente en esa verdad que permanece inalterable desde la creación. Tenemos que plantearnos el que debemos orar por un cambio de corazón, un cambio en nuestro interior. ¿Por qué? Pues porque constantemente y continuamente estamos en peligro de ponernos por encima de lo que podemos llamar la sencillez del Evangelio. A veces no hay que filosofar demasiado, hay cosas que son sencillas. Y él, Jesús, las transmitía
digamos, a su entorno de una manera sencilla, en parábolas, en cosas de la vida cotidiana, para que tuvieran la verdad a su alcance. Hay a veces un intenso deseo de muchos de impresionar al mundo con algo original, que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y que cambie el estado actual de las cosas. Parece que si no es tan deslumbrante y tan llamativo, no vamos a hacer caso. Ciertamente hay, pues, una gran necesidad de un cambio en el estado actual de las cosas, claro que sí. Pero no se comprende eso si no se debe al carácter sagrado de la verdad presente. Pero necesitamos el cambio, y ese cambio que necesitamos es un cambio en el corazón, como decía, y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente. Tengo que tener una vida de relación con Dios. Tengo que cambiar mi corazón porque me estoy acercando a alguien que hace que lo cambie. ¿Que estoy buscando qué? Estoy buscando su bendición, pidiéndole su poder y orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre mí, sobre ti, sobre todos nosotros y que seamos transformados en nuestro carácter. Así, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra forma de ser, con esa bendición de Dios, ese poder de lo alto y esa gracia inmerecida, podemos llegar a transformarnos a su imagen y acercarnos más a Él, al modelo que nunca debimos abandonar. Este es el cambio que necesitamos hoy. Y para lograrlo debemos tener una energía constante, perseverante, no cejar en el empeño y además manifestar un fervor cordial, no que nos aísle, sino que nos una. Tendríamos que preguntarnos con verdadera sinceridad, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recordáis el texto bíblico cuando le preguntan a eso a Jesús? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Es que acaso no conocía lo suficiente? ¿Es que necesitaba que el maestro le dijera de nuevo lo que tenía que hacer? Deberíamos saber los pasos que debemos dar y que estamos dando. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Ese es nuestro tema, digamos, que decíamos inicial. ¿Qué pasos estamos dando en nuestro caminar hacia el cielo? Cristo dio a sus discípulos las verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron. Y el mismo estado de cosas de aquella época puede existir en el pueblo de hoy. También nosotros hemos fallado en comprender esa grandeza o de percibir la verdad que Dios nos ha confiado hoy, a ti y a mí. Si avanzáramos en el conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y se expande en ciertos aspectos en que poco hemos soñado, pero nunca se va a desarrollar en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer, tal como empezaba este tema, los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez, nos dice Elena White, se le había amonestado acerca de fijar fechas. Vez tras vez, después del chasco de 1844, lo importante no era la fecha, lo importante era el mensaje. Así pues, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo, nos dice ella. Será en base a que sí es cierto que llegará ese tiempo del fin, claro que llegará, pero no hemos de saber el tiempo definido, sino que hemos de saber que con el derramamiento del Espíritu Santo o la venida de Cristo, ese momento llegará. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué debemos plantearnos como cristianos? ¿Cuál es nuestra obra por hacer?
otros verbos de acción: velar, esperar, orar, trabajar. Dios ha puesto en su propia potestad, como decíamos, los tiempos. Solo Él lo sabe. ¿Y por qué no nos da Dios ese conocimiento? Más de uno está buscando y especulando. Hemos oído en estos últimos tiempos que el tiempo del fin se ha fijado no menos de 50 veces, que la gente se ha equivocado y ha cambiado la fecha, ha fallado otra vez y la ha vuelto a cambiar. Estamos obsesionados por saber ese día exacto. Es verdad que la sociedad de consumo actual también nos lleva por ese camino. Se nos hace una propaganda exhaustiva para el lanzamiento de un producto y se fija una fecha para ponernos en tensión, para que ese momento estemos preparados. Pero Jesús, nuestro Dios, nos dice que si Dios nos diese ese conocimiento, no lo usaríamos debidamente. Ese conocimiento posiblemente provocaría entre nosotros y nuestros hermanos un resultado que podría incluso retardar la obra de Dios de preparar un pueblo para que pueda resistir en el gran día venidero. Realmente, quedémonos con esa idea. ¿Podemos resistir ese día? ¿Podemos esperar? Nos dice Elena White que no hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos del fin, que no ha revelado Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que velasen. Era un mandato, pero no fijándose una fecha definida. Sus seguidores habían de estar en la posición de los que están atentos, de los que están prestos a las órdenes de su capitán. Habían de velar, de esperar y orar. Y también, ¿qué? Trabajar. Que cuando vengan aquel día no nos encuentre ociosos. O sea, que debían de seguir trabajando a medida que se acercaban al tiempo de la venida del Señor. Pero como nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues le dice, no sabéis ni el día ni la hora, pero sí les dice que será cierto que vendrá. No podréis decir que Cristo vendrá en 1, 2 o 5 años, pero tampoco debéis posponer su venida de manera que digáis que quizá no se produzca ni en 10 años, ni en 20, ni mientras yo viva. ¿Estamos alejando al Señor de nosotros? ¿No nos interesa el momento actual para que venga? ¿No me encuentro preparado ahora? Como decíamos en nuestra escuela sabática de una persona determinada, que en un momento de su vida dice que no es bueno que venga ahora porque tengo cosas por hacer. Soy joven, me queda estudiar, terminar mi carrera, hacer una familia. ¿Acaso sabes cuándo va a venir? Nos dice, como ladrón en la noche. Por eso nos dice, estad vigilantes, velad y orad. Así pues, el deber de nosotros como pueblo de Dios es tener nuestras lámparas despabiladas y ardiendo, ser como los hombres que esperan y como las mujeres que esperaban al novio en la boda. No tenemos un momento que perder, descuidando la gran salvación que os ha sido provista, nos dice. Está llegando a su fin el tiempo de gracia de las almas. Está siendo sellado el destino de los hombres día tras día. Y aún en esta congregación, en nuestra iglesia, en el mundo entero, en toda la iglesia adventista, no sabemos cuán pronto cerrarán los ojos muchos en la muerte. Ese será su momento final. ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados para ir a esa tumba a dormir el sueño de los justos? Y ahora,
¿Deberemos considerar que nuestra vida transcurre rápidamente y no estamos seguros ni en un momento? A menos que, ¿cómo tenemos la seguridad? ¿Cómo puede llegar a nosotros? A menos que nuestra vida esté, y dice Elena White, escondida, fijaos, con Cristo en Dios. Que yo esté escondido con Cristo en Dios. Que yo esté escondido con Jesús, con el Mesías, con ese ungido que vino ¿a qué? A, como decíamos, a cubrir mis pecados para que Dios me vea a través de él. Y de esa forma podré llegar a ser salvos. Así pues, el mensaje sigue siendo el mismo. Un llamado a la testificación por medio del Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó, aquellos 5.000, la gente sintió en su interior algo. ¿Y qué dijo? Varones galileos, ¿qué haremos? En nosotros también puede darse eso. Cuando hablamos con alguien, cuando se llega a convencer de la verdad que nosotros llevamos. Así que no es nuestro deber estar aguardando ese tiempo especial en el futuro cuando se haga una gran obra diferente, especial, maravillosa en nuestro favor, sino que debemos avanzar en nuestra obra de poco a poco ir amonestando al mundo, pues hemos de ser los testigos de Cristo hasta, como nos dice él, los confines de la tierra. Estamos rodeados por doquiera de jóvenes, de impenitentes, de inconversos. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Los padres, en el ardor de su primer amor, ¿están procurando acaso la conversión de sus hijos? ¿O están enfrascados en las cosas de la vida? Hasta el punto que no hacen los esfuerzos fervientes para ser colaboradores con Dios y llevar a aquellos que tenían a su lado, a aquellos más cercanos, como los apóstoles. Primero, ¿a dónde? A Jerusalén, a donde estáis. No vayáis afuera sin dejar lo que tenéis al lado. ¿Apreciamos la obra y la misión del Espíritu Santo? ¿Comprendéis y comprendemos realmente que es el Espíritu Santo ese instrumento por el cual hemos de llegar a las almas que nos rodean? Cuando terminemos aquí hoy, ¿nos iremos de aquí y nos olvidaremos de lo que hemos escuchado? ¿Será dejado sin atender el mensaje de amonestación en el último tiempo y se escurrirá de vuestro corazón y del mío la verdad que hemos oído, como agua que se escurre en una vasija rota? Podemos ver cómo nos dice el apóstol Pablo en un texto. En Hebreos 2, del 1 al 4, nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos o nos dejemos deslizar. No sea que las cosas que hemos oído no las retengamos. Que las cosas de Dios pasen en nuestra vida como esas aguas del río que van a desembocar al mar, pero que no nos mojan nada ni hacen efecto sobre nosotros. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, nos sigue diciendo el apóstol, habiendo sido anunciada, dice, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué y por medio de qué? Señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo, digamos, el Espíritu Santo entre ellos según su voluntad. Así que ese anuncio es confirmado,
testificado y ratificado por las señales, que no son sino la firma o el sello de ese Dios que está detrás. Así pues, ¿qué haremos? ¿Cuál es nuestro deber actual? Mientras yo paré, habéis estado pensando en ello, ¿verdad? ¿Cuál es vuestro deber actual? ¿Cuál es mi deber actual? ¿Qué haremos hoy y ahora? El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pegón. Y no debemos sentirnos libres de descuidar ese deber actual y que todavía debemos abrigar la idea de que en un futuro seremos receptores de una gran bendición, pero no esperemos ese gran maravillosa, esa cosa especial, sino que poco a poco íbamos trabajando. No se hará sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Hoy hemos de entregarnos a Dios para que nos haga a vosotros, a mí y a todos sus hijos, a todos aquellos que le conocemos, esos vasos de honra, aptos para su servicio. Hoy hemos de entregarnos a Dios para que seamos vaciados de nuestro propio yo, vaciados de envidia, de celos, de malas conjeturas, de contiendas y de todo lo que deshonre a Dios. Hoy hemos de tener purificado nuestro vaso para que esté listo para ese rocío celestial que, como en el Edén, impregnaba y regaba todo. Listo para que incluso se puedan producir chaparrones de lluvia tardía, agua en abundancia, pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Así pues, nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio, de la presencia del Señor e idóneos para el bautismo de su Espíritu Santo. Ese es mi deseo para todos vosotros en este día. Y como colofón, y siempre que termina, digamos, cada día de la semana de oración, nos recuerda a través de unas preguntas para que nos quede una reflexión en nuestra mente. Nuestro deber actual nos dice qué pasos estamos dando en el camino hacia el cielo y qué preguntas podemos hacer para reflexionar y compartir. Nos dice, primera, ¿por qué es o puede ser contraproducente centrarse en la fecha exacta del regreso de Jesús, cuando Jesús precisamente no nos dijo eso, sino que nos instó a que estuviésemos, ¿qué?, preparados? ¿Qué impulsó el inmenso progreso de la misión de la Iglesia primitiva y de qué manera se podía aplicar a nosotros 2000 años después? ¿Cómo estaba aquella Iglesia? Si leemos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, ¿qué principios de espera activa podemos descubrir en esa historia? ¿Tenemos el repuesto? ¿Tenemos el aceite? ¿De qué forma entonces, pues, podemos llegar a ser testigos activos y alcanzar a un mundo que parece estar cada vez menos interesado en el Evangelio? Así pues, esperemos, pero testifiquemos. Oremos por un cambio de corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mencionamos 4 acciones, 4 verbos: velar, orar, esperar y trabajar. Saber, pues, realizar el llamado a la santificación por medio del Espíritu Santo, y nuestro deber actual entonces es difundir ese mensaje del tercer ángel, por lo que debamos pedir que ese mensaje sea, como decíamos,
y es el mensaje de toda la semana, que sea un reavivamiento de nuestra vida cristiana. Así pues, si tenemos ese reavivamiento, podemos decir a Jesús, como en el tema oracalátula de la semana de oración de esta semana, ¿podemos seguir a Jesús? ¿Y los demás podrán decir de nosotros que le hemos seguido? A los apóstoles se les reconoció porque lo siguieron. ¿Y nosotros? ¿También somos sus apóstoles? Este es el tema, y ahí termina la semana de oración, pero no sin antes hacer lo que es habitual en estos casos y momentos, y es que os voy a pedir a todos, digamos, y a cada uno de vosotros, que podamos reunirnos en grupos de 2 o 3 personas para hacer una oración, digamos, en este momento, por el motivo que nos dice nuestra semana de oración, por ese reavivamiento y esa vida cristiana que tenemos que tener.